Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Palmira Pérez y es para mí un honor ser moderadora de este panel. Sin duda, el 2020 ha sido uno de los años más desafiantes para Norteamérica. Además de unas elecciones históricas y demasiado reñidas, el país fue golpeado por la mayor pandemia ya, que ha afectado al mundo en el siglo, convirtiéndose en el epicentro global precisamente de esta infección. Y bueno, esta pandemia mostró e hizo más profundas las desigualdades sociales, las cuales, a pesar de todos los progresos en las últimas décadas, bueno, pues no ha dejado de ser de nuevo la desigualdad de clase, la desigualdad de raza, la desigualdad de género, como también ha hecho evidente la brutalidad policíaca. ¿Cómo es que construimos una América más justa e igualitaria, donde la identidad y el origen étnico no sean más importantes que el compromiso con la democracia? Bueno, tanto dentro de Estados Unidos de América como el resto del mundo, la intención precisamente de este encuentro es que actores sociales, políticos, económicos y activistas discutan los retos de un nuevo periodo gubernamental más allá de los muros y obviamente de las fronteras. Y hay que tender puentes al entendimiento y a la cooperación. Así que con eso vamos a darle la bienvenida al panel que nos acompañará esta noche y vamos a presentarlos. Tenemos al licenciado Gustavo Padilla Montes, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Universidad de Guadalajara de Estados Unidos de América. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara con estudios de maestría en la administración pública en la Universidad de Warwick en el Reino Unido y de Derecho por la Universidad de Guadalajara con diversos diplomas en universidades de talla nacional e internacional. Se ha desempeñado como académico en la Universidad de Guadalajara, como director general de Educación Superior, Investigación y Posgrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco. Su trayectoria comprende cargos en el ámbito legislativo federal de México, así como en organizaciones y fundaciones nacionales e internacionales. Actualmente, él es rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara y vicepresidente ejecutivo de la Fundación de la Universidad de Guadalajara en Estados Unidos de América. También nos acompaña esta noche el doctor Efraín Talamantes. Él es director de operaciones de AltaMed Health Services. Supervisa las operaciones de los servicios de salud y los servicios clínicos, incluyendo médicos y de salud mental, además de dentales y farmacia. Desde el 2018 dirigió servicios de salud e investigación y capacitación para promover la equidad en la salud y la educación médica, y también se desempeñó como director médico del Instituto AltaMed para la Equidad de la Salud. El doctor Talamantes obtuvo su título de médico de la Facultad de Medicina David Geffen en la Universidad de California, UCLA, y tiene un posgrado en la Universidad Emory. También nos acompaña Antonio Villarraigosa, es alcalde de Los Ángeles, California, y es historiador por UCLA. Asistió a People's College of Law, fue el primer alcalde latino electo en Los Ángeles desde 1872, activista desde muy joven y se ha involucrado en la defensa de los derechos humanos y de los migrantes. Durante su mandato impulsó las agendas de seguridad pública, educación, ampliación de derechos y desarrollo sustentable. Él ha sido reconocido con un grado honorario por Loyola Marymount University y como doctor en letras humanas por University of del Sur de California. También está con nosotros la doctora Cecilia Rosales. Ella es profesora titular y presidenta de la División de Práctica de Salud Pública e Investigación Transnacional. La doctora Rosales fue nombrada recientemente como miembro del Consejo Técnico Académico de la Red Binacional de Salud Fronteriza. La doctora Rosales ha demostrado una experiencia sobresaliente en el área de desarrollo e implementación de programas, administración y políticas de salud pública, así como investigación sobre disparidades de salud relacionadas con la región suroeste y obviamente en la frontera. Y también está con nosotros David Hayes Bautista. El doctor Hayes Bautista es actualmente profesor de salud pública y de medicina y director del Centro para el Estudio de la Salud y Cultura Latina, esto en la Facultad de Medicina de UCLA. La investigación del doctor Hayes Bautista se enfoca en la dinámica y los procesos de la salud de la población latina, usando tanto conjuntos de datos cuantitativos como observaciones cualitativas. Sus publicaciones aparecen en Family Medicine, American Journal of Public Health y Family Practice. Con esto en mente, vamos a darle el uso de la palabra al maestro Luis Gustavo Padilla para que nos dé la bienvenida, maestro. Es un gusto saludarlos a todas y a todos. En estos días, la Johns Hopkins University
reporta alrededor de 57 millones de casos de COVID, con una mortandad de 1.4 millones de decesos a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se han perdido 495 millones de empleos de tiempo completo tan solo en el primer cuarto de este 2020. La Organización Mundial considera que la pandemia ha traído una caída masiva en los ingresos de los trabajadores del mundo, siendo las Américas la región más afectada. En México, el 19 de noviembre se reportó un acumulado de más de 1 millón de casos y se superaron los 100,000 muertes. Hasta la fecha, el país ha perdido más de 4.200.000 empleos. La pandemia ha desencadenado serias disrupciones en todos los ámbitos. El mundo ha cambiado, posiblemente de manera irreversible. Todos estamos conscientes que estamos viviendo un tiempo inédito en nuestra sociedad. En las últimas semanas, en Estados Unidos, la curva epidemiológica muestra un crecimiento alarmante. Son estremecedoras las escenas de lo que estamos viendo a nivel global y vemos cómo en varios países está repuntando nuevamente el COVID en diversas comunidades. La comunidad latina, por su parte en Estados Unidos, ha recibido el mayor impacto de esta pandemia. La tasa de hospitalización de latinos es 4 veces mayor que la tasa en la población blanca. Junto con la población afroamericana, la población latina tiene una probabilidad de contagio 3 veces más alta que la población blanca. Esa es la realidad que enfrentan los 36.6 millones de mexicanos en los Estados Unidos. La incertidumbre sobre el mundo, la duración, la magnitud, el impacto de la crisis puede crear círculos viciosos con afectaciones a largo plazo. Por ello, es importante que reflexionemos qué necesitamos para manejar estos cambios abruptos, para construir soluciones de resiliencia y adaptación para sumar esfuerzos. Este es el objetivo que nos convoca hoy. La University of Guadalajara Foundation ha organizado, junto con la Feria Internacional del Libro y con la colaboración de nuestra organización hermana Altamed Healthcare Service, este panel en el marco de las actividades de la edición virtual ahora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por eso es que nuestra fundación en Estados Unidos tiene el honor de abrir este espacio de reflexión y proyección sobre los desafíos que afronta la comunidad mexicana en los Estados Unidos ante los efectos de la pandemia, pero también ver la perspectiva de México y cómo a través de diversos especialistas poder tener una reflexión profunda sobre cuáles son estos retos. En la edición anterior de la FIL, la Fundación convocó a la reflexión en torno a construyendo puentes en época de muros. Ante el éxito de esta primera experiencia, quisimos convocar nuevamente a un diálogo, ahora de manera virtual, contando con la colaboración de Altamed, como lo señalé previamente, con la finalidad de abordar temas de actualidad que son de trascendencia para la comunidad mexicana en ambos lados de la frontera. Como panelistas nos acompañan distinguidas y distinguidos personalidades de origen mexicano, todos ellos reconocidos por su actividad profesional en Estados Unidos. Sin duda, ellos nos ofrecerán una perspectiva clara del rumbo que tomará la comunidad mexicana e hispana para afrontar los momentos de incertidumbre que han dejado la pandemia y sus consecuencias. A nombre de la Universidad de Guadalajara y de la Fundación de la Universidad en Los Ángeles, extiendo un especial reconocimiento y agradecimiento a Antonio Villarraigosa, exalcalde de Los Ángeles, gran amigo de la Universidad de Guadalajara, por supuesto al doctor Efraín Talamantes, quien ahora representa a don Cástulo de la Rocha. Muchas gracias, Efraín, por estar con nosotros. Y por supuesto, de manera muy particular, agradecer a Cecilia Rosales y a David Hayes Bautista, expertos en salud pública, a quienes le reconocemos el trabajo académico que han desarrollado a lo largo de todos estos años. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar, gracias, Palmira Pérez, distinguida egresada de nuestra Universidad de Guadalajara, presidenta de nuestra Asociación de Egresados de la Universidad en Los Ángeles y quien en este momento fungirá como moderadora.
Nuevamente, a nombre del presidente de la Feria Internacional del Libro y presidente de nuestra fundación, licenciado Raúl Padilla López, les doy la bienvenida, agradezco este espacio y estaremos atentos a las reflexiones que se viertan durante este panel Construyendo Puentes en época de COVID. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Padilla. Bueno, de manera inmediata vamos a dar inicio a este panel y vamos a darle el uso de la palabra al doctor Efraín Talamantes, que él es director de operaciones de Altamed Health Services. Bienvenido. Muchas gracias, Palmira, y gracias a la FIL y a la Universidad de Guadalajara Foundation por colaborar con nosotros, Altamed, aquí estamos aquí en Los Ángeles, en el sur de California. Agradecemos especialmente al licenciado Raúl Padilla, al maestro Gustavo Padilla, por sus amigable invitación a este panel. Hace un año, en el marco de la FIL 2019, bajo unas circunstancias muy distintas, tuvimos el honor de estar ahí participando con muchos de ustedes, construyendo puentes en época de muros, en la cual teníamos una exposición de arte en la Musa, donde presentamos una amplia selección de artes, de obras de artes, de artistas chicanos, latinos, de muchas diferentes generaciones de aquí de California, y muchos de ellos de herencia mexicana, ¿no? Y les cuento ahora de que últimamente uno de los artistas, José Ramírez, acaba de pintar una pintura, ¿no? Donde estamos aquí en Los Ángeles viendo todo lo bonito, ¿no? Los árboles, todo esto. Y están las personas con sus mascarillas, está con sus signs que dice stay safe, ¿no? Que uno se cuide, ¿no? Y es una obra que nos enseña a todos nosotros las experiencias de la experiencia latina. Y es muy importante que nosotros sigamos compartiendo estas experiencias. Como doctor médico aquí en Altamed, estamos viendo casos todos los días, miles de casos de personas que son afectadas, no nomás por COVID, pero las consecuencias de COVID. Las consecuencias siendo pobreza, más pobreza y más retos a acceder a recursos que son muy importantes para nuestras comunidades. Lo que es su vivienda, lo que es comida, no tener comida saludable, acceso a trabajos, a oportunidades escolares. Ahorita nuestros niños no están yendo a la escuela, están en la casa, están viendo toda su escuela por Zoom. Son unos tiempos muy difíciles para nosotros como médicos y brindar servicios, pero ver que nuestra comunidad está sufriendo mucho. Este panel estamos muy agradecidos de que podemos compartir con ustedes nuestra experiencia, pero más importante que no nos hemos olvidado de que somos de raíces mexicanas, muchos de nosotros, y los pacientes que nosotros cuidamos también son muchos de ellos de raíces mexicanas. Y este es algo muy central para nosotros como una organización, también como líderes aquí en Los Ángeles, que estamos luchando diario para estar seguro que la voz latina sea representada adecuadamente, que no más hablen de la comunidad latina como la comunidad más afectada por COVID, pero también la comunidad que está luchando lo más para vencer COVID. Estamos haciendo varios esfuerzos en combinación con muchas diferentes organizaciones, como ahora en este panel, para estar seguro que las comunidades latinas en este país, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, que no sean olvidadas, porque somos muy importantes, no nomás para la salud, pero para la economía de estos países. Esta conversación nos ayuda a no nomás crear puentes pero también tener fuertes conversaciones contra las políticas tóxicas, ¿no? Las que hemos rechazado como un país. Somos una comunidad muy vibrante, tenemos valores, y cuando hay políticos que nos atacan, nosotros tenemos que estar unidos y preparados para vencer esas políticas, y lo hemos hecho.
Altamed no nomás es una organización que se comite a servicios de salud, pero la salud también es de equidad. Y equidad requiere que nosotros trabajemos para que nuestra gente tenga una voz en lo que es el discurso político, para que ellos voten, para que salgan a votar, para que hablen con sus eleccionados, para que les puedan brindar no nomás las experiencias, compartir las experiencias, pero preguntar las preguntas muy importantes. Y esas son las preguntas mismas ahora con COVID, que son más importantes, es qué vamos a hacer como comunidad para no dejar que los más afectados en este país, los latinos, no sean olvidados. Y no nomás es historias de que uno le pega COVID. Cuando hay generaciones, sabemos que nuestros abuelitos, abuelitas son los más afectados con estas enfermedades. O si tenemos familia que tiene condiciones médicas, son más vulnerables. Y perder a ellos no nomás es perder esas historias, pero perder el conocimiento, ¿no?, de nuestras raíces. Entonces, para nosotros también esto es muy personal, porque queremos que esas historias sigan y seguimos compartiendo y creando esos muros juntos. So, muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos de este trabajo, esta colaboración y de todo el esfuerzo que todos están haciendo ahorita para estar seguros que nosotros como latinos seamos representados. Y nosotros en Altamed vamos a seguir luchando. So, si hay maneras de trabajar juntos, hay que hacerlo. Y estamos convencidos que vamos a salir más fuertes después de COVID. So, muchas gracias. Gracias al doctor Efraín Talamantes, y así es, seguimos construyendo puentes, y si precisamente uno que ha sabido construir y unir muy bien a la comunidad es el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, quien también esta noche nos acompaña y trae puesta su mascarilla, señor exalcalde. Cuéntenos, bienvenido. Pues gracias por la introducción, y quiero decir gracias a la Feria Internacional de los Libros, porque la verdad es, este panel es una manera, un ejemplo, ¿no?, de la importancia de allá en México y aquí en los Estados Unidos, que promovemos la idea de que tenemos que construir puentes, especialmente en este tiempo de muros. Y como dijo el doctor, ahorita estamos viviendo en un tiempo tóxico, un tiempo en donde hay un presidente que ha tratado de decir que los mexicanos que vengan a los Estados Unidos son criminales, violadores de mujeres, y más de todo que no están contribuyendo a este país. Y yo creo que un panel como esta es una oportunidad de tener una conversación de cómo podemos fortalecer los lazos entre el mexicano en México y el mexicano en los Estados Unidos. Y ya hay casi 40 millones de personas de descendencia mexicana viviendo en los Estados Unidos. Y yo creo, durante este tiempo de COVID, también tenemos que entender, como dijo el doctor, que el grupo que se está muriendo por COVID más grande en los Estados Unidos son los latinos, porcentajemente y en números absolutos. Y la verdad es que tenemos que entender que en los dos lados de la frontera tenemos que levantar la conciencia de que el COVID está pegando a todos, pero específicamente a los grupos minoritarios, empezando con el latino, al pobre, y que tenemos que hacer mucho más para aliviar el contagio en esas comunidades. Al mismo tiempo, como no soy doctor ni experto en la salud pública, yo voy a hablar un poquito de la política de muros, de la política de extender
los puentes entre los dos países. Yo siempre digo que los mexicanos allá y acá en los Estados Unidos somos las dos alas del mismo pájaro. Y la verdad es que tenemos que entender la importancia de la solidaridad, la importancia de la unidad, si vivimos acá o allá, especialmente cuando hay tantos niños latinos en jaulas aquí en los Estados Unidos. México tiene que entender, la gente que está mirando, espero participando en esta fil, la importancia de decir a los políticos, como dijo el doctor, que no queremos muros, queremos puentes, queremos entender que tenemos que defender a los que están en las jaulas, defender a la gente que están básicamente perseguidos aquí en los Estados Unidos. Y una política que entienda que tenemos que trabajar juntos, yo creo que es muy, muy importante en estos tiempos. Y gracias a Dios, ese presidente, la puerta se está cerrando y se va a ir. Y esperamos una nueva política en los Estados Unidos, donde estamos aliados mucho más en solidaridad con México, mucho más promoviendo una política que dice, mira, somos vecinos, somos aquí compartiendo una frontera, deberíamos verlo como una oportunidad para intercambiar cultura, para extender el mano en términos de la economía, la política, usar esta frontera como una oportunidad y no como una puerta cerrada. Y para mí eso es importante, especialmente ahorita. Entonces espero que vamos a tener preguntas, pero gracias por dejarme participar en esta panel. Muchísimas gracias al exalcalde Antonio Villarraigosa por sus comentarios. Y sí, tenemos preguntas. Me encantó su frase, que somos las dos alas, los mexicanos que estamos acá y los mexicanos que están allá, las que conforman esa ave que va a volar y esperemos que vuele pronto y vuele muy alto. Vamos a pasar ahora sí con la experta en salud, que es la doctora Cecilia Rosales. Ella nos va a hablar sobre todos estos problemas precisamente de salud pública entre los latinos. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes y ser parte o contribuir a la discusión, al diálogo acerca de esta pandemia. Yo quisiera platicar un poco sobre esta pandemia, lo que ha revelado, y lo que ha revelado es muchos problemas sociales existentes que afectan a los latinos y a latinas. Las cuestiones reveladas a través de esta pandemia son las disparidades en salud. Muchos factores influyen en que los latinos, latinas o la comunidad latina sea más vulnerable a la pandemia de COVID-19. Si recuerdan, durante la pandemia de H1N1 en el 2009, los latinos reportaban el doble de la tasa de casos confirmados en comparación al porcentaje de la población estadounidense. No debemos sorprendernos por las disparidades raciales similares al COVID-19. Además, alrededor del 40% de los latinos han reportado que ven COVID-19 como una amenaza importante para su salud, el cual indica el doble de la tasa de encuestados que son de raza blanca. La comunidad latina es diversa y las personas tienen diferentes grados de susceptibilidad en función a los factores como el estatus de ciudadanía, la raza, el bienestar económico y el estatus de detención. Como comunidad, sin embargo, los latinos desproporcionadamente trabajan en trabajos que requieren su presencia física y no ofrecen una opción de teletrabajo, es decir, trabajar de casa. En una encuesta a ciudadanos estadounidenses que están empleados,
se encontró que los latinos tienen la menor proporción de trabajadores que son capaces de teletrabajar. Es decir, el 16% en comparación al 20% para los afroamericanos, 30% para los estadounidenses blancos y 37% para los asiáticos americanos. Es probable que algunos grupos dentro de la comunidad tengan aún menos opciones para el teletrabajo, porque tienen tasas más altas de empleos basados en servicios esenciales, lo cual incluye la asistencia o trabajadores en salud o en trabajos domésticos, los trabajadores de entrega de alimentos y los trabajadores en campos agrícolas. Estos trabajos emplean desproporcionadamente a los inmigrantes, en particular a los trabajadores agrícolas y a los indocumentados, así como los afrolatinos o latinas. Los latinos, latinas, ya sean nacidos en Estados Unidos, ciudadanos naturalizados, inmigrantes, trabajan desproporcionadamente en los 10 empleos peor pagados del país. Estos trabajos a menudo implican el contacto con muchas personas. Por lo general, no ofrecen beneficios laborales. Los trabajadores en estos campos son más propensos a contraer el virus que las personas que pueden trabajar desde su casa. Y si se enferman, son más vulnerables a perder su trabajo o quizá no poder pagar su alquiler y otras facturas, ¿no? Los inmigrantes latinos indocumentados se encuentran entre las personas más vulnerables de los Estados Unidos. Su falta de protecciones en el lugar de trabajo, el acceso restringido a muchos programas de redes de seguridad, los bajos salarios y el no ser elegible para el seguro de desempleo a pesar de que pagan impuestos, aumentan acumulativamente su inseguridad a contraer el virus, perder sus empleos y sufrir, en muchos casos, de hambre. Trabajadores indocumentados que no han perdido su trabajo están expuestos a situaciones que aumentan la exposición al virus. Los trabajadores agrícolas, por ejemplo, la mayoría de los cuales son indocumentados, se consideran trabajadores esenciales en ciudades que tienen órdenes obligatorias de quedarse en casa. Cuando estamos regresando a eso, ¿no? Pero en el verano estuvimos en ese tipo de caso. Sin estos trabajadores, nosotros en todo el país no tendríamos acceso confiable a estos alimentos. Además, muchos inmigrantes indocumentados, independientemente de su situación laboral, tienen miedo de visitar los bancos de alimentos y tienen miedo de buscar atención médica o pruebas gratuitas para detectar virus debido al riesgo de ser detenidos. Esto aumenta el riesgo que el virus se propague entre sus familias y otras comunidades. Tenemos que priorizar la equidad racial, étnica en nuestras respuestas a la pandemia. Desafortunadamente, los datos recompilados hasta ahora son limitados y gran parte de ellos no han sido desglosados por raza, etnia, clase, género y estatus de ciudadanía, lo que hace difícil o imposible determinar una proporción equitativa de servicios y recursos de socorro para los latinos o comunidad latina que satisfaga su nivel de necesidad. La respuesta de política pública COVID-19 debe abordar las desigualdades que enfrentan a los latinos y a otras minorías de bajos ingresos, ya sea que afecten a ciudadanos, inmigrantes, documentados, inmigrantes indocumentados, recién llegados, que buscan asilo o cualquier combinación de lo anterior. Es una situación grave. Y creo que este tipo de panel, esta sesión, contribuye mucho a ese diálogo. Y espero poder compartir reflexiones más adelante. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Rosales. Sin duda alguna,
Pues mucho que ver el miedo que tienen los latinos, sobre todo de pedir ayuda médica y la equidad racial de la que ella habló, es un grave problema que estamos pasando todos los mexicanos que se radica de este lado de la frontera. Vamos a hablar más adelante de ello, doctora, muchísimas gracias. Y vamos a pasar ahora con nuestro próximo panelista, con el doctor David Hayes Bautista, que él nos tiene un estudio muy a fondo como esos que solamente él sabe hacer siempre. Doctor, adelante. Muchísimas gracias. Mi presentación, por favor. Voy a hablar de un puente. De hecho, ya tenemos un puente que abarca todo Estados Unidos. ¿Me da el primer dispositivo? Muchísimas. A ver, el que sigue. Muy bien. Porque vamos a hablar de la salud de los latinos y la economía de Estados Unidos. Siguiente. Acabamos de dar a conocer nuestro estudio sobre el PIB latino, que es importantísimo para entender el puente que ahora representa la población latina. Aquí vemos un estudio que vamos a destapar en 2 semanas, las muertes en números aquí en California. Y como ves, los de tercera generación han padecido más, los jóvenes no tanto, pero sí hay casi 10,000 latinos muertos a partir de marzo. Ahora, ¿a quién le importa? ¿Por qué le importa a un latino? ¿Por qué le importa a un no latino? ¿Por qué le importa a un demócrata, a un republicano, un independiente, un verde? Siguiente. Bueno, a todo el mundo le debe de importar. El siguiente, porque los 60 millones de latinos han creado aquí adentro de Estados Unidos la 8ª economía a nivel mundial. Siguiente. Aquí vemos que los latinos de Estados Unidos han creado el PIB, el 8º PIB a nivel mundial, un PIB más grande que el de Italia, Brasil, Corea, Rusia, siguiendo tan solo a India, la India, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, China y Estados Unidos. Siguiente. Pero no solo es tan grande, pues el 8º PIB del mundo, pues es un perro grande, sino la tasa de crecimiento. Siguiente, que de hecho de esos 10 PIBs más grandes, los latinos, el PIB de los latinos tiene la tercera tasa de crecimiento. De hecho, el PIB latino crece a un ritmo casi 70% más rápidamente que el PIB de los no latinos. Siguiente. Pero el virus, el coronavirus, ataca de hecho ese crecimiento del PIB latino. Siguiente. ¿Cómo se desarrolla un Producto Interno Bruto? Pues necesita una población que sabe trabajar, pero muy duro. Siguiente. Y vemos aquí desde 2005 hasta 2018, las columnas en amarilla es la tasa de participación en la fuerza laboral de los latinos, la línea azul de los no latinos. Y como ustedes ven, cada año los latinos tienen la tasa más alta. De hecho, la tasa de los no latinos se va decayendo y la tasa de los latinos se va subiendo. Sabemos trabajar muy fuerte. Siguiente. Pero trabajamos como trabajadores esenciales, como acaba de decir la doctora, en las ocupaciones que nos exponen más a riesgo de contraer y contagiarnos con el coronavirus. Siguiente. También tenemos familias muy, muy fuertes. Siguiente. Pero el problema es de hecho, tenemos una tasa de crecimiento de formar familias casi 6 veces. Otra vez la tasa latina en amarilla y la tasa de los no latinos en azul, como 6 veces más aptos a formar familias. Siguiente. El problema es que cabemos todos en una sola casa y el virus pues le gusta, le fascina que haya 10 personas en una casita chica. Así que el hacinamiento también. Y se empeora más porque nos falta el seguro médico. Siguiente, aún después de Obamacare. Siguiente, por favor. Los latinos son 2 veces más aptos a estar sin seguro médico. Siguiente. Y además ganan muy poco. Siguiente.
con esa fuerte ética de trabajo. Sin embargo, aún trabajando tiempo completo, aún trabajando 2 empleos, ni alcanzamos al sueldo mínimo. Siguiente. Y luego, la falta de médicos latinos. Siguiente. Para un latino es dificilísimo encontrar un médico, menos un médico hispanoparlante. Siguiente. Y eso a pesar de que los servicios médicos se han proveído aquí en California en español cada día por 250 años. Así que no es algo reciente. Es parte de la historia de California, proveer servicios en español. Siguiente. Y luego, por supuesto, la narrativa antilatina que hemos vivido 5 años. Siguiente. Por ejemplo, el presidente ha dicho que los inmigrantes traen el COVID, entonces hay que cerrar las fronteras, cuando de hecho la actualidad fue al revés. De hecho, el brote mexicano se dio aquí en Estados Unidos, en Colorado, y lo trajeron a México, a Guadalajara y a la Ciudad de México. Siguiente. Y de hecho, en California hay que entender que casi el 80% de los latinos somos ciudadanos, que de hecho los inmigrantes se concentran en la edad de los trabajadores y aún así 2/3 son ciudadanos. Así que cuando habla del inmigrante quiere decir latino, pero sí golpea más a los inmigrantes el COVID. Siguiente. Así que vemos, aquí hay un puente que une tanto México y Estados Unidos, a ambos lados de Estados Unidos, pero amenazado por el virus, por el COVID-19. Siguiente. Si vemos en las elecciones últimas, de hecho, los condados que votaron en pro de Biden producen el 70% del PIB de Estados Unidos, mientras que los condados que ganó Trump nada más producen el 29%. Pero, siguiente, los latinos nos hallamos por doquier en todo el país, así que le importa tanto a los republicanos como a los demócratas el efecto del coronavirus, del COVID-19 en el 8º PIB del mundo. Siguiente. Así que ¿a quién le importa que los latinos se han muerto más que otros grupos de COVID? A todo el país de Estados Unidos y a los 2 países, Estados Unidos y México, porque los latinos somos un puente entre Estados Unidos y México, Centroamérica, toda América Latina, y somos un puente entre la costa atlántica hasta la costa del Pacífico, desde la frontera con Canadá hasta la frontera con México. Somos el puente, producimos la riqueza de este país y nos está azoteando, amenazando el COVID. Muchísimas gracias. Con eso termino. Gracias al doctor David Hayes Bautista por su presentación. Y pues sí, mucha razón tiene en todo esto. Somos la 8ª economía, pero somos la 8ª economía gracias a los latinos, gracias a la mano de obra latina. Y esa mano de obra latina precisamente es en trabajos básicos, como lo explicaba también la doctora, y eso los exponen más. Lo acaba de mencionar el doctor Hayes. Los americanos cada vez quieren trabajar menos en ese tipo de empleos cuando más se necesita la mano de obra y los trabajos esenciales para los mexicanos. ¿Cuál será la solución a esto? ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por la cuestión política. Señor Antonio Villarraigosa, exalcalde de Los Ángeles, ¿de qué manera cree usted, hablando de unidad y de, como lo mencionó, somos las 2 alas, el ala de México y el ala de Estados Unidos, para que este pájaro pueda volar tan alto? ¿De qué manera políticamente se nos va a poder ayudar o podemos construir puentes para que estos mexicanos radicados del lado de Estados Unidos puedan tener más servicios bajo esta presunta nueva administración? Porque todavía el presidente no ha sido nombrado oficialmente, ¿no? Todavía el colegio electoral no ha nombrado a Joe Biden, a los demócratas, como la próxima ala a regir en el país. Pero ¿qué podemos esperar? ¿De qué manera se puede trabajar? Pues primero, México debería hacer lo que ha hecho todos los otros países, y eso es reconocer que
eligieron a Joe Biden. México es uno de, creo que unos pocos países que no ha reconocido los resultados positivos de la elección de Joe Biden. Segundo, creo que hay ejemplos concretos, ejemplos como la Universidad de Guadalajara en estos momentos está trabajando con Altamed a proveer, a entrenar más doctores y enfermeras, personal médicos, ¿no? Que hablan español. Es algo muy importante en el estado de California. Pero más de todo, yo creo que políticamente como te dije, hay muchas oportunidades. Deberíamos ver la frontera como una oportunidad. En estos momentos, por ejemplo, con mucha crítica dentro del Partido Demócrata y Republicano del hecho de que China no coopera suficiente económicamente en términos de no robar la tecnología. Y hay mucha gente que están diciendo que tenemos que redireccionar mucho de lo que está en China a México. Y con el TEMEC, yo creo que hay una oportunidad de tratar de fortalecer esos lazos económicos aquí. Segundo, yo creo que los Estados Unidos, con una nueva administración, puede ser mucho más a bajar lo que es la retórica anti-inmigrante, entender que los Estados Unidos depende en la inmigración de México y otros países de América Latina, de Centroamérica. Entonces, yo creo que hay muchas áreas donde podemos cooperar, donde podemos trabajar juntos y beneficiar en los dos lados de la frontera. Gracias al exalcalde Antonio Villarraigosa. Le quiero preguntar al doctor David Hayes, nos habló que 10,000 latinos pues se han visto seriamente afectados o han fallecido precisamente por el COVID. Usted como médico, desde el punto de vista médico y de estudios médicos que hace en la universidad, ¿cómo cree usted que los políticos latinos pudieran ayudar o contribuir para que este tipo de enfermedades, ahora que nos llegó la pandemia, o este tipo de problemas, a los latinos no los ataquen tanto y se les pueda dar un servicio médico más adecuado, contrariamente a lo que se ha visto últimamente, que se les ha quitado su servicio médico, ¿no? Pues a corto plazo hay que proveer a todos los trabajadores su equipo de protección personal. O sea, sobre todo los que tienen clientela a atender, a cajeros en los supermercados, los campesinos, etcétera, tienen que enfrentarse con otras personas muy cercanas a los empacadores y no les hemos proveído su equipo de protección personal. Así que en corto plazo, cuando menos, asegurar que los que tienen que salir a trabajar tengan la protección necesaria. En segundo lugar, tenemos que ampliar acceso a servicios médicos, pero eso va a tomar más tiempo. La escasez del médico latino es tan grande que tardaríamos 500 años en cerrar la brecha entre los médicos latinos y los anglosajones para 2020. 500 años. O sea, aquí viene la señora Gómez, que se siente los síntomas, pues una calentura, una tos. Señora Gómez, por favor, tome asiento. Y el médico le va a atender en 500 años. Mientras que la Mrs. Smith que viene, sí, el doctor lo ve al instante. No, eso cómo puede ser. Y en fin, tenemos que asegurar acceso a atención médica universal. Todos los otros países con los cuales Estados Unidos compite, Japón, Reino Unido, Alemania, garantizan acceso a servicios médicos a todos y gastan mucho menos y tienen mejores perfiles de salud. Así que no es imposible. Me dicen, imposible. No, todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo hacemos nosotros?
Claro. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Yo le quiero preguntar ahora a la doctora Rosales. Doctora, usted habló de los trabajos esenciales, son los que más tienen los latinos y obviamente por eso los ha atacado más el virus o cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Cómo cree usted que deba contribuir el gobierno para que los trabajadores mexicanos de alguna manera puedan estar más capacitados para pasar de ser los trabajadores esenciales a poder tener un trabajo, como lo mencionaba usted, que lo que tienen los asiáticos, que es la mayoría de ellos, que ya trabajan de casa? ¿De qué manera se tendrían que presentar propuestas ante el gobierno para que se les pudieran dar más acceso a estudios o algo más para que mejore la vida y la calidad de vida de los latinos? Bueno, de acuerdo de que necesitan proveer otros beneficios, pero en realidad hay que empezar con los beneficios laborales. Si ustedes ven el trabajador esencial, la mayoría no tiene ni los beneficios laborales. Por ejemplo, si un trabajador esencial, como acaba de comentar el doctor Bautista, en los cajeros de tiendas, de supermercados, en muchos casos no tienen tiempo para poder estar fuera de sus trabajos cuando se enferman. Si no trabajan, no tienen salario. Entonces hay que empezar ahí. Hay muchos otros beneficios que pueden recibir. Por ejemplo, como usted lo comentó, beneficio de ir a la escuela, de seguir capacitándose, de salir más adelante, de ser cajero, ¿no? Pero en realidad hay que empezar con esos beneficios laborales que no existen en Estados Unidos. En ciertos estados de Estados Unidos sí. California tiene beneficios muchísimos mejores que, vamos a decir, Arizona, donde yo estoy. Pero hay que empezar allí, con los beneficios laborales primero. Ok, muchísimas gracias. Y al doctor de Altamed, al doctor de Altamed, le quisiera preguntar de qué manera Altamed está tratando de ayudar a la comunidad. Sabemos que Altamed está en California, pero en otros estados del país. ¿De qué manera extienden sus redes para poder ayudar a la persona que no tiene documentos o que no tiene un seguro médico? Sí, para nosotros la lucha en todo el país es una de derechos, derechos al acceso no nomás a COVID-19, a los exámenes, a los diagnósticos. Sabemos que hemos estado todos fracasando, no tenemos acceso a suficientes a diagnósticos, pero también la lucha ahorita para nosotros es acceso a lo que viene, a lo que es la vacuna para la COVID-19. Nosotros como Altamed hemos estado trabajando con organizaciones a nivel no nomás estatal, pero nacional, en estar seguro que las pólizas y cómo van a distribuir las vacunas que sean inclusivas de las comunidades más pobres, las comunidades muchas veces que son latinas, afroamericanas, ¿no? Aquí en los Estados Unidos. Entonces, nosotros hemos estado participando en estudios, no nomás en mejorar los diagnósticos para COVID, pero también las vacunas, ¿no? El poder hacer estudios en la comunidad latina, que muchas veces nuestras comunidades no confían en los diagnósticos, no confían en las vacunas, porque muchas veces los estudios no son inclusivos de comunidad latina. Nosotros como un proveedor de servicios para los latinos, tenemos esa capacidad y queremos compartir esos resultados, no más con los investigadores, pero con al nivel estatal, al nivel nacional, para estar seguro que nosotros seamos parte de esa distribución, para que podamos rápidamente no nomás ofrecer diagnósticos, tratamientos, pero poder estar seguros que nuestras comunidades tengan acceso a las vacunas de COVID-19 que van a venir pronto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Talamantes. Y yo quiero concederle el uso de la palabra, tenemos un minuto ya para retirarnos, al profesor Gustavo Padilla para que cierre este foro. Y muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara y a la Feria Internacional del Libro por esta oportunidad. Muchas gracias, Palmira. Pues hemos escuchado desde diferentes perspectivas, desde diferentes visiones, voces
autorizadas, voces que tienen el prestigio y la trayectoria en sus campos profesionales. Antonio Villaraigosa, con una trayectoria política, habiendo gobernado una de las ciudades más importantes del mundo, como es la ciudad de Los Ángeles, a el doctor Talamantes, que hoy representa una institución de salud muy reconocida en Los Ángeles y muy apreciada por toda la contribución que han venido haciendo recientemente con la pandemia. Nos decía la cónsul general de México en Los Ángeles, Marcela Celorio, en días pasados, que estaba muy orgullosa por todo el apoyo que le ha brindado Altamed a los mexicanos en Los Ángeles. Tener a especialistas como la doctora Blanca y como el doctor David Hayes Bautista, yo hago una reflexión sobre todo lo que escuché. Es el gran momento, vivimos tiempos coyunturales, no solamente por la pandemia, cambios políticos en Estados Unidos en espera de una resolución que le dará mucha certeza y certidumbre no solamente a los Estados Unidos, seguramente al mundo entero, en México, grandes expectativas para poder seguir transitando hacia un país democrático, un país que genere condiciones, no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito social, de tal manera que esta relación de México con Estados Unidos, de Estados Unidos con México, tiene algo en común y es esta comunidad latina, esta comunidad hispana. Yo aplaudo que sea la Feria Internacional del Libro en esta edición virtual, la que nos permita reflexionar, y yo contribuiría con un aspecto adicional. Tenemos entre nosotros algo todavía más poderoso, que es nuestra origen, nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Por eso, espacios como este, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un espacio para que el saber, para que el conocimiento pueda ser difundido a nivel mundial, pues deja claro, ¿no?, que a través de la cultura, a través de nuestra expresión, como sociedad podemos construir estos puentes, ahora en una época de COVID, y con la confianza que con el intelecto, con la capacidad, con el liderazgo de las comunidades latinas, de las comunidades mexicanas, particularmente la mexicana en Estados Unidos y en México, lograremos contribuir. Es evidente que la comunidad mexicana está teniendo un liderazgo en Estados Unidos. Es evidente que cada día más no solamente crecerá la población de origen mexicano en los Estados Unidos, sino que también va a crecer su liderazgo. Y por eso es muy oportuno, como le decía Antonio Villaraigosa, ¿no?, tener estas dos alas bajo una misma misión, una misma visión. Así que, pues, agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes su participación, y particularmente también agradecer la conducción de Palmira, que es notablemente una mujer experimentada, con una egresada de la Universidad de Guadalajara, que nos mantiene muy orgullosos por el trabajo que está realizando allá en Los Ángeles. Así que, pues, enhorabuena y nuevamente gracias, Phil, por esta oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes.